himnos de alabanza, por favor. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Quiero leerle desde el versículo número 1 en adelante. Quiero compartirle, el tema que quiero compartirle es los frutos de un avivamiento. Los frutos, que podríamos decir también el resultado de un avivamiento. ¿Qué produce un avivamiento? Dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos suplicándote, Señor, que nos des esa gracia, mi Dios, ese favor que solo tu Espíritu Santo nos puede dar, mi Dios, de que podamos comprender tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para que hoy, Señor, podamos entender tu palabra. No queremos solo recibir el logos, queremos recibir el rema de tu palabra. Señor, queremos hoy, mi Dios, poder ser iluminados, alumbrados por tu bendita palabra, la cual es buena, poderosa, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos en este lugar seamos edificados por la predicación de tu palabra. Algo poderoso tu Espíritu Santo, mi Dios,
está haciendo en la vida de cada uno. Y esta noche, Padre, sea, mi Dios, perfeccionada la obra que has empezado. Señor, que un ladrillo más, una piedra más en la construcción se añada, mi Dios, a fin de que un día el edificio esté completamente terminado. Gracias te damos por este privilegio tan grande. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, estoy dispuesto para recibir tu palabra. Abro mi corazón, dígale al Señor: abro mi corazón y me dispongo para que tu palabra haga su obra en mí. Señor, soy tierra fértil esta noche, necesitado de ti, Señor. Y hoy, mi Dios, mi corazón va a recibir una semilla, y esa semilla va a dar un fruto agradable a ti, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno, mi Dios. Y nada ni nadie me va a poder robar la semilla que se va a sembrar. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Fíjese, hermano, que cuando usted lee la carta, o lo mejor dicho, el libro de los Hechos, usted se da cuenta que cada lugar que los apóstoles visitaban era un lugar donde algo acontecía. Donde Pablo llegaba, hermano, y llevaba la palabra, algo sucedía. Porque realmente nosotros necesitamos comprender que la presencia del Señor es todo lo que el ser humano necesita. Cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que todo comenzaba con la predicación. Por eso, hermano, me llama la atención que habla el versículo 1, comienza hablando de un hombre llamado Apolos. Apolos era un hombre que la Biblia lo describe como fervoroso y poderoso en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque Apolos, hermano, era conocedor de la palabra y la predicaba con fervor y con entusiasmo y con un gran, hermano, con un gran fuego. Y Apolos era como que, por eso usted entiende que la Biblia habla de Apolos y de Pablo como en turnos. Se da cuenta que habla de que uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Porque Apolos como que sembraba la semilla de la palabra. Y es que sin la palabra no puede haber avivamiento. Nada, hermano, a lo que usted en este tiempo moderno, en lo que estamos viendo, todo lo que usted mira que no está fundamentado en la palabra, no puede ser un avivamiento. Más bien, si no tiene fundamento de la Escritura, podríamos decir que es un fuego extraño, porque no lo originó el Señor, sino que todo lo que Dios origina, lo va a originar a partir de su palabra. Por eso, hermano, qué tremendo ver que Pablo dedicaba años a la enseñanza. Aquí vemos, hermano, que Pablo estuvo 2 años predicando la palabra en un mismo lugar, esparciendo la semilla de la palabra. Porque usted tiene que comprender una cosa, y yo quiero bendecirlo con esto que a mí me ha bendecido. Cada vez que Dios quiera hacer algo en usted, lo va a hacer por medio de su palabra. Por eso voy de este lado para decirle a alguien: hermano, atesore la palabra, abrace la palabra, ame la palabra. Mire, hermano, si usted, yo sé que hay un salmo precioso en la Biblia que usted se lo puede de memoria, el Salmo 91, ¿verdad que sí? Mire al que está a la par y dígale: te lo has de poder de memoria. Y en la pandemia nos lo aprendimos más, ¿verdad? Y también hay otro precioso, el Salmo 23, ¿verdad que sí? Pero yo le voy a dar una tarea a usted que le va a tardar quizás toda la vida aprendérselo. Salmo 119, el más largo de todos. Pero ¿sabe qué? Es el salmo que honra la palabra. Es el salmo donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el salmo donde está descrito, y cuando se dice: cuánto amo tu ley, es como la miel en mi boca sedienta. Es que, ¿sabe qué, hermano? Usted debe amar la palabra,
porque la palabra del Señor trae sanidad, la palabra del Señor trae libertad, la palabra del Señor trae, hermano, prosperidad. Es la palabra la que origina todas las cosas. Nunca se me olvida que en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios, hermano, ve aquello, dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando Dios quiso comenzar a ordenar todas las cosas, se oye en medio del silencio algo poderoso. Y dijo Dios: sea la luz. Porque cuando Dios comienza a hablar, algo va a suceder. Y si Dios te ha estado hablando a ti, es porque algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu casa. Por eso hay un hombre en la Biblia que perdió su reino por una sencilla razón, porque a él un profeta le dijo: está atento a mis palabras. Fíjese que ese hombre es Saúl. Saúl, el profeta Samuel le dijo: Saúl, dice el Señor, está atento a mis palabras. Y Saúl no puso atención a lo que el profeta le dijo. Y por no haber puesto atención a los detalles, y por no haber hecho conforme a lo que Dios le dijo, perdió su reino, perdió su bendición, perdió su linaje, perdió todo lo que el Señor le había dado. Así es que toque al que está a la par y dígale: tienes que estar atento a la palabra. Es la palabra la que origina todo. Por eso, hermano, cuando usted mira aquel gran milagro que sucede cuando Elías convoca, ¿se acuerda cuando Elías convocó en el monte Carmelo a los profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel? Y le dijo Elías: hagamos algo, presenten ustedes un altar y yo presentaré un altar a Jehová, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Y dice la Biblia, hermano, que empezaron aquellos hombres y nada acontecía, y Elías se burlaba y les decía: quizás su Dios está dormido, sigan, denle más fuerte. Y no aparecía. Y de repente dijo: ahora me toca a mí. Y dice la Biblia que ordenó el altar, restauró el altar, y sobre el altar puso, hermano, usted ya sabe, la leña. Sobre la leña puso los bueyes y hizo una zanja alrededor y puso granos. Pero luego de eso lo llenó de agua, puso 12 cantaradas de agua, porque si no hay agua, que figura de la palabra, no hay fuego, no hay avivamiento. La palabra es la que antecede al avivamiento que Dios quiere traer a tu vida. Cuando te enamores de la palabra, un avivamiento vendrá sobre tu vida. Yo no sé si usted me lo está agarrando, porque hoy la gente le llama avivamiento a la emoción. La emoción que puede producir un evento o cualquier otra cosa. Pero el avivamiento no es emoción. El avivamiento es mucho más que eso. Por eso lo tiene que producir la palabra del Señor, porque solo la palabra entra a lo más profundo del hombre. Solo la palabra tiene la capacidad de hacer cambios en nosotros. ¿Está conmigo acá? Toque a su hermano y dígale: la palabra del Señor es el origen de todo. Cada milagro que usted mira que Jesús hizo en la Biblia, lo hizo a través de una palabra. Al cojo le dijo: levántate y anda, toma tu lecho y anda. La palabra del Señor es poderosa. Por eso usted entiende esta noche que debemos estar atentos a la palabra. Usted no puede irse de un lugar si no se ha predicado. Hoy tenemos el conflicto que muchas veces se dice: estuvo precioso la alabanza, no hubo palabra, pero hubo alabanza. Yo digo: entonces, si no hubo palabra, ¿qué hubo? Tiene que haber palabra. ¿Está conmigo todavía? Así que el apóstol Pablo entiende que, hermano, hay un pueblo que necesita ser enseñado. Pero el versículo número 2 menciona que cuando él vio a aquellos discípulos, les hizo una pregunta tremenda. Les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Yo no sé qué vio Pablo en ellos, pero me imagino que la pregunta venía por algo que Pablo vio. Y resulta que le dijeron: si ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. No nos han dicho, no nos han contado, no nos han hablado. Y él entonces dijo: ¿y cómo fueron bautizados? Es que nos bautizaron con el bautismo de Juan.
Y entonces Pablo les explica que ese bautismo era para arrepentimiento, pero que después de Juan iba a venir uno que los iba a bautizar, y ese era Jesús. Y los bautizaron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Levante su mano derecha y diga conmigo: también el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros. En el momento que fueron bautizados, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron lenguas y profetizaron. Ahí comenzó un avivamiento poderoso en la vida de esta gente. 12 discípulos llenos del Espíritu Santo ahora están formando un ejército tremendo. Y dice la Biblia que entonces, hermano, empezaron a predicar la palabra, pero unos se endurecieron, y entonces Pablo se separó y se puso a discipularlos a ellos, hermano. Y qué tremendo, porque en medio de ese avivamiento comenzaron los milagros. ¿Cuántos quieren recibir un milagro de Dios? Porque en medio de eso, hermano, en ese periodo de tiempo, Pablo enseñaba, el Espíritu Santo había descendido para bautizar a unos. Dice el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y yo vine a decirle a alguien, hermano amado, que los milagros de Dios todavía están vigentes para todo aquel que lo necesita y lo cree. Porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y aunque Pablo ya no vive, nuestro Dios sí vive, porque no era Pablo el de los milagros, sino que era Dios el que hacía los milagros. Lo único que Dios usaba era la mano de Pablo. Pero yo vine a preguntarle a alguien si que estará dispuesto a prestarle su mano al Señor para que Dios haga milagros a través de usted. Pregúntele a su hermano, dígale: si Dios quisiera usar tus manos, ¿se las prestarías? Porque en un avivamiento, cuando el Espíritu de Dios desciende, lo que empieza a suceder es que Dios empieza a buscar candidatos que le crean para poder mostrar su gloria. Gente que diga: yo no hago milagros, yo solo soy instrumento. El que hace milagros es el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Habrá alguien que diga eso? Por eso me gusta como la Biblia lo dice: y hacía Dios milagros. Porque algo que tenemos que entender es que todo se origina en Él. Y cada vez que el hombre le quiere robar la gloria a Dios, el avivamiento se echa a perder. Cada vez que alguien dice: no, es que fulano, sutano o mengano, o cuando quieren elevar la imagen de alguien por encima de la de Dios, el avivamiento se apaga, el fuego se apaga. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios, Él es el único, Él es poderoso. Es que, hermano, el hombre pasará, pero Dios seguirá ahí. Alguien puede decir: aunque Dios me use, la gloria siempre será para Él. Un avivamiento persiste en un lugar donde se entiende que la gloria es para Dios, donde nadie se atribuye lo que Dios ha hecho. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando hable y cuando cuenta. Si usted oró por alguien y ese alguien se sanó, tenga mucho cuidado cómo va a contar ese testimonio. No vaya a ser que se ha encontrado usted tomándose alguna gloria. Es mejor que usted diga: yo oré por el hermano y a pesar de mí el Señor lo sanó. Es mejor decir eso que decir que por causa mía. No, es que yo andaba en ayuno, es que yo ni sé. No, hermano, no es tu ayuno ni tu oración, es la gloria de papá la que desciende sobre aquel que le cree. Y no digo que ayunar esté malo. Si usted quiere ayunar, ayune. Pero yo lo hablaba con un hermano uno de estos días atrás. Nunca crea que es por su esfuerzo, ni por su sacrificio, ni por su ayuno, ni porque oró 24 horas, porque en ese momento usted es candidato. ¿Sabe para qué? Para tocar la gloria de Dios. Es preferible que usted, por eso dice la palabra del Señor que era Dios quien hacía los milagros. Y entonces, oiga, qué tremenda unción que había ahí. Dice que llevaban los paños de Pablo, los delantales, lo llevaban donde estaban los enfermos sanaban, los endemoniados eran libres. Pero ¿sabe qué pasaba ahí, hermano amado?
pasaba que había un avivamiento y este hombre había comprendido que la gloria de Dios estaba sobre él y el Espíritu de Dios estaba moviéndose y estaba trayendo señales de que la palabra que se predicaba venía del Señor, porque los milagros no son el propósito de este evangelio. Los milagros son como la añadidura del evangelio, porque el verdadero propósito del evangelio es la salvación del hombre, es que tú seas salvo, es que tú, hermano, recibas esa salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco gente que ha recibido milagros y no fue salva. ¿Y de qué te sirve o de qué le sirve a alguien ser sano y no ser salvo? ¿De qué le sirve a alguien que Dios le haga un milagro pero que no se salve? Por ejemplo, los 10 leprosos, los 10 recibieron el milagro, pero solo uno regresó a adorar y solo a uno le dijeron: tu fe te ha salvado. Así que los otros 9 quedaron sin lepra, pero no fueron salvos. Y yo vine a hablarle a una congregación que entiende que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Está conmigo? Entonces, en ese mover siempre hay algo que sale a relucir, porque todo lo de Dios va a tratar de ser imitado por el enemigo. Por eso usted tiene que entender que todo lo verdadero tiene copias. Todo lo verdadero tiene copias. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios, entendidos, ejercitar el discernimiento para poder diferenciar entre lo original, lo que viene de Dios y lo que no. Porque en el verso 13, diga conmigo 13. Mire, hermano, no es casualidad que esta parte haya quedado englobada en ese verso, porque el 13 en las escrituras es figura de rebelión. Entonces, qué tremendo, hermano, que dice en el verso 13: hay un pero, en medio del avivamiento hay un pero. Y ese pero es que había unos que quisieron imitar, quisieron levantarse como a copiar lo que pasaba cuando Pablo enviaba los paños, cuando Pablo ministraba y había liberación, cuando Pablo ministraba y descendía la gloria. Entonces algunos de los judíos, y me llama la atención porque ahí empieza la enseñanza de esta noche, los menciona con una característica. Mire a su hermano y dígale: exorcistas ambulantes. Mire qué tremendo eso, porque la palabra que se usa ahí para describirlos es impresionante. Porque hoy en día hay un montón de cristianos ambulantes. Entonces, oiga, estos eran exorcistas ambulantes. La palabra ambulante que se usa ahí, hermano, tiene muchas definiciones, pero entre ellos quiero mencionarle algunas. La primera de ellas es alguien que da vueltas alrededor de algo. Significa también alguien que va de aquí para allá. Lo usa también la escritura cuando menciona a aquellos que andan de casa en casa. Es un itinerante, alguien, hermano amado, que no tiene sede. Imagínense qué tremendo esto. Y me llama la atención porque la característica de ellos era que eran ambulantes, andaban de arriba para abajo. Entonces la pregunta del millón, hermano, es: estos hombres que eran ambulantes, ¿a quién daban cuentas? ¿A quién se sometían? ¿A quién, hermano, ellos reconocían como autoridad? Porque me llama la atención esto. Número uno, me llama la atención que está descrito en ese verso. Pero además de eso, si usted me acompaña al verso 14, menciona otra cosa. Dice que eran hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y cuando usted va a buscar el significado de ese nombre Esceva, se da cuenta que el significado es zurdo. Y me llama la atención eso también porque en la Biblia todo lo que tiene que ver con la izquierda es rebelión. Porque dice la palabra, fíjese lo que dice la palabra. Dice que al final de los tiempos Él dirá: venid a mí. Y a las ovejas las va a poner a la derecha y a las cabritas a la izquierda. Tremendo eso, ¿no le parece? Entonces, qué impresionante, porque como que está hablando de una característica. Eran hombres
que padecían de un problema, eran infectados por la rebelión, no le daban cuentas a nadie, no pertenecían a ningún lugar, eran ambulantes, andaban de arriba para abajo. Y en esa manera de trabajar se dan cuenta que hay uno que anda echando fuera demonios y usa un nombre, el nombre de Jesús. Y dijeron ellos, bueno, entonces agarremos ese nombre, como hay un montón de gente. ¿Se da cuenta? En medio de los avivamientos, en medio, hermano, de lo genuino, siempre va a estar lo falso. Hay gente, hermano, en el camino que usted va a conocer que parece que hablan de Cristo, parece que hablan de Jesús, parece que hablan, hermano, el lenguaje parece correcto, pero en el fondo no lo son. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a ver y le pregunta, ¿y usted dónde se congrega? Ah, no, yo ando de arriba para abajo. Uy, Dios mío, este es ambulante. Y eso tiene un riesgo. Ya le voy a explicar cuál es el riesgo. Fíjense que llegan ellos y entonces llegan donde un endemoniado y le dicen al endemoniado, dice que intentaron, fíjense qué tremendo, intentaron invocar el nombre del Señor, pero como no lo conocían, ¿verdad? Y al Señor lo podemos invocar a aquellos que lo conocemos. Y entonces dice la palabra que intentaron invocarlo y le dijeron al demonio, os conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo. Estos eran imitadores de lo genuino. Y así hay mucha gente imitadora de lo genuino. Gente que se hace pasar por llamados, gente que se hace pasar por genuino, pero que en el fondo cuando usted indaga se da cuenta que no lo son. Entonces, oiga, el mismo demonio, cuando escucha lo que le dicen, él responde de la manera más tremenda, porque dice, oiga, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, o sea, tengo referencias de Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? Como decimos en vulgar salvadoreño, ¿qué pata puso ese huevo? ¿De dónde salieron ustedes? ¿A quién le dan cuentas? ¿A quién pertenecen? ¿Dónde se congregan? ¿Quién es su líder? Oiga, hermano. Y fíjese qué tremendo, porque impresionante pensar en esto, porque hay un principio bíblico que usted debe comprender, y es que nadie puede tener autoridad sobre algo a menos que esté bajo autoridad. Es que por eso, es que mire, hermano, por eso comprende una cosa. Por eso es que usted debe entender que lo que el Señor enseña es que es un reino. ¿Me comprende eso? Es un gobierno, es un reino, el reino de los cielos. Hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Y el Señor, hermano, al establecer eso nos está dando un mensaje tremendo. Y me habla entonces que hay un orden, que hay una autoridad establecida, que hay una manera de hacer las cosas. Por eso Pablo advertía y le decía, señores, tengan cuidado, porque por ahí donde ustedes están llegando unos que dicen que salieron de entre nosotros, pero no es cierto. Imagínense en aquellos tiempos, ya no digamos ahora. Imagínense cuánta gente se autodenomina y dice, no, es que a mí el Señor me usa. Y yo me pregunto, ¿y de dónde salieron? ¿Y quiénes son? ¿Y quién los respalda? ¿Qué credenciales tienen? Es que mire, hermano, qué tremendo esto. No estoy hablando de credenciales humanas, sino de la credencial que solo el Señor te puede dar. Por eso, hermano, esa palabra que se usa ahí, ambulante, téngale cuidado. Cuando usted se tope con alguien que no reconoce autoridad, usted tiene que saber que esa persona está trabajando bajo lo que se llama rebelión. Y la rebelión nunca ha procedido de Dios. El principio de la rebelión es Satanás. El primero que se rebeló contra la autoridad se llama Satanás. El primero que dijo, no quiero ya reconocer a Dios, sino que yo quiero ser adorado, quiero sentarme en el trono de Jehová, quiero cambiar los papeles. Ese fue Satanás. Por eso usted tiene que entender algo. Cada vez que en usted nazca la intención de rebelarse contra una autoridad, tiene que saber que ahí está actuando el enemigo. Mire, mi hermana amada, linda, preciosa del Señor, levánteme la mano, las hermanitas lindas, por favor, bien alto. Todas. Eso. Si veo una que esté cerca de usted que no levanta la mano, pégale un codazo. No, mentira, no le pegue.
Por eso hoy en día existen una gran cantidad de movimientos, ideologías y un montón de cosas con el propósito de ministrarle a usted que no reconozca autoridad. ¿Por qué? Porque en el momento que a usted la saquen de su posición, usted perderá la autoridad que tiene. Por eso muchas veces su oración, hermana, no tiene el peso que debería tener. Por eso a veces usted quiere corregir a sus hijos y no tiene el peso que debería tener. ¿Y sabe por qué es? Porque lo está haciendo desde una posición equivocada. Y el reino de las tinieblas, que entiende de esto, dice: y tú me vas a venir a echar fuera a mí, tú me vas a reprender a mí, tú querés sacarme de la vida de tu hijo, pero tú no reconoces la autoridad de tu esposo. Entonces no hay respaldo. ¿Me doy a entender? Lo mismo sucede cuando hermano, operamos en un sistema de rebelión. Por eso, si usted quiere mantener el avivamiento, tiene que entender que no puede operar fuera del sistema de Dios. No hay, hermano, lo que yo llamaría, no hay movimientos paralelos a la iglesia del Señor. No hay tal cosa. Hay gente ahora en día que dice: hermano, yo no necesito congregarme porque la iglesia soy yo. ¿Y de dónde sacaron eso? Es cierto, usted es la iglesia, pero la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿de dónde sacaste que no necesitabas congregarte para poder ser parte de? Ese es un engaño que el enemigo te metió. ¿Para qué? Para no dar cuentas, para no sujetarte a una autoridad, para no reconocer a nadie. Y entonces, oiga, qué tremendo, porque estos hombres tenían el problema que ellos eran ambulantes. Un día estaban aquí, mañana estaban allá, y ellos decían: de todas maneras, yo buscando al Señor ando, entonces no importa. No, hermano, pero es que usted no puede andar de arriba para abajo. Usted puede, hermano, hacer muchas cosas, pero necesita tener un lugar donde estar estable. ¿Está conmigo acá? Entonces, oiga esto. El resultado de eso fue que salieron perdiendo, avergonzados. No pudieron con ese demonio. Ese demonio reconoció que ellos no tenían autoridad, no conocían al Señor, no eran parte, hermano, del cuerpo de Cristo, no estaban acreditados por nadie. Y por eso me llama la atención, porque le dijeron: a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es. O sea, a Pablo le conocemos cada paso que da. Pablo sabemos que tiene el respaldo de Dios. Pablo sabemos que fue enviado por Dios. Contra ese no podemos. Ese nos echa fuera hasta mandando los pañuelos. Solo el olor que sale de su cuerpo lo conocemos. Solo el sudor que sale de su cuerpo lo conocemos, porque tiene un respaldo de Dios, porque fue enviado y levantado por Dios. Pero ¿y ustedes? ¿Quién los levantó? ¿Y ustedes? ¿Quién los envió? ¿Y ustedes? ¿Quién los formó? ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? Entonces, qué tremendo es que usted debe conocer todo eso, porque al no moverse bajo esa autoridad, se pierde el respaldo de Dios. Entonces, mire esto. Sucede que estos hombres salen desnudos, golpeados, heridos, y eso fue notorio, dice la palabra. Todo el mundo se dio cuenta en la ciudad. Y resulta que cuando se dieron cuenta, dijeron: esto está serio. No, entonces mire, oiga, mire, yo quiero que me ponga atención 5 segundos en esto. Usted debe aprender algo. Hay cosas que Dios permite que pasen en medio de su pueblo, que son como enseñanzas emblemáticas. Por ejemplo, mire. Viene el Señor, hermano, y levanta a Moisés. Moisés no era perfecto. Moisés tenía muchos defectos. Desde empezando que no podía hablar, que él mismo dijo. Segundo, que no le creía al Señor. Y así muchas otras cosas. Y resulta que Dios lo levanta y lo envía, y con todos sus defectos viene Dios y lo usa junto con su hermano Aarón para sacar al pueblo de la esclavitud donde estaban. Y ya el pueblo, cuando estaba en libertad, hermano, sucede que viene la hermana de Moisés y de Aarón, María, y se pone a murmurar. ¿Cuál fue la murmuración? Vino ella y dijo esto: mire, bueno, ¿y que acaso solo por Moisés habla Dios? ¿No también yo profetizo, pues? Oiga,
como quien dice, eso nos tiene que servir. Porque a veces cuando llegamos, hermano, a los pies de Cristo, llegamos pollitos, sin plumas, no sabemos nada. Y ya cuando Dios nos empieza a usar, queremos corregir al pastor. Ay, Dios mío, voy de este lado mejor. Le queremos enseñar. Entonces María dijo: ay, ¿acaso que solo por Moisés habla el Señor? Pues no, y yo no profetizo también, pues. Sí, María, pero la diferencia es que tú profetizas, pero él ve a Dios cara a cara. Entonces, pero oiga, pero vino Dios y dijo: voy a parar esto. Entonces, oiga, viene y le brota lepra a María. Entonces todo el mundo la vio leprosa. Todo el campamento la vio leprosa. Y viene Moisés cuando la vio leprosa y dice: Dios mío, pero por favor, sánala, Señor. Mira, no le tomes en cuenta. No, le dijo: no puedo hacer eso. 7 días va a estar así. Todo el campamento se detuvo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Oiga, el propósito de Dios era este. Miren el ejemplo. Todos tenemos un ejemplo cerca de nosotros de lo que no debemos hacer. ¿Se ha fijado usted eso? Que Dios nos pone como, hermano, como que pone un ejemplo alrededor nuestro. Y uno dice: Dios mío, ¿por qué tal cosa? Ah, eso es para que aprendas, no vayas a hacer lo mismo. Así como cuando el Señor, hermano, le dice en el Nuevo Testamento, le dice a la iglesia: miren, ¿saben qué? Vean a sus padres cómo ellos se portaron en el desierto y no los imiten, porque esto es para enseñanza. Entonces, oiga, el propósito del Señor era, hermano, que todo el pueblo viera a esos ambulantes salir avergonzados. Y eso la gente dijo: no, esto está serio, esto es preocupante. ¿Y cómo está la cosa aquí? Pues, o sea, entonces no solo es ir a decir: te echo fuera. No, mi hermano, era algo más complicado. Y entonces dice que ese temor comenzó a producir frutos. Mire, hermano, el propósito del avivamiento no son los milagros. El propósito de los avivamientos está en lo que viene, lo que le voy a mencionar ahorita. Dice la Biblia que toda la gente comenzó a ver lo que pasó y tuvieron gran temor. Ese temor es reverencia. Donde quiera que hay un avivamiento, la gente tiene que volverse reverente a Dios. Voy aquí de este lado. Una de las cosas que usted debe entender es que el avivamiento produce que el corazón del hombre se vuelva a Dios. ¿Se acuerda cuando Elías, hermano, degolló a los profetas de Baal y descendió el fuego? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y que dice la Biblia que el pueblo terminó gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Eso fue un avivamiento tremendo. Pero óigame, el avivamiento es volver el corazón del hombre hacia Dios. El avivamiento es convicción de pecado. El avivamiento viene, hermano, para producir algo en nosotros que nos lleve, hermano, a abandonar aquello que podamos estar haciendo que a Dios no le agrada. El avivamiento viene para cambiar vidas, para que el que está tibio, hermano amado, vuelva al fuego de Dios, para que el que se ha apartado del Señor regrese a sus caminos, para que aquel que ha perdido la sensibilidad del pecado retome eso y diga: no, es que a Dios no le agrada semejante cosa. No sé si me estoy dando a entender. Porque hoy en día creemos que avivamiento es danzar, aplaudir, gritar, y todo eso puede ser parte del avivamiento. Pero si usted grita, salta, si usted llora, si usted hace todo lo que quiera, pero no se arrepiente de sus pecados, usted no está en avivamiento. Usted está viviendo una emoción, y esa emoción no lo va a transformar. Esa emoción no lo va a cambiar. Esa emoción va a pasar cuando usted, hermano, por eso necesita estar constantemente, hermano, siendo emocionado. Pero cuando hay un avivamiento y el Espíritu Santo está dentro de usted, se produce algo que se llama que el Espíritu Santo redarguye, convence de pecado, empieza a tocarte. Ya no hagas eso, ya salite de ahí, ya deja esa relación, ya no, eso no es para vos, saca esto de tu casa, corta tal cosa. Y usted empieza a sentir que el Espíritu Santo no lo deja tranquilo, y usted le dice: anda a ponerte a cuentas con esa persona, anda a pedirle perdón, anda a hacer tal otra. Mira, no estés con... Es el Espíritu Santo. No sé si usted esta noche estará comprendiendo lo que verdaderamente es un avivamiento. Avivamiento es que vuelvas al Señor y a sus sendas, a sus caminos verdaderos.
Avivamiento no es que saltes y grites, aunque hay alegría en hacerlo, y qué bendición es hacerlo, es parte de todo. El avivamiento es que tu corazón se abra, porque aquí pasaron dos cosas que van de la mano. La primera es que dice que la gente, oiga, la gente salió. Número uno, tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor, era exaltado. Dijeron: verdaderamente es que ese Jesús que predica Pablo ese es Dios. Y empezaron a decir, pero en el verso 18, y muchos de los que habían creído, oiga, esto es tremendo, ya eran creyentes, pero no habían confesado sus pecados ni habían dado cuenta de sus hechos. Wow, esto está tremendo. Estos habían creído. Pablo había predicado 2 años predicando. Yo no sé cuánto tenían de haber ya creído en el Señor. Posiblemente 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, no importa. Ya habían sido tocados por la palabra. Pero cuando vieron aquello dijeron: no, esto está grave. Significa entonces que esto me puede pasar a mí, dijeron ellos, me puede acontecer. Entonces dice que empezaron, oiga, salieron haciendo 2 cosas: confesando, diga conmigo, confesando, y 2, dando cuentas. ¿Sabe a lo que más le huimos? A dar cuentas. Es tremendo eso. A nadie le gusta dar cuentas, porque dar cuentas es como ser auditado. Es como que usted dar cuentas, ¿sabe qué? ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano los papás que tienen hijos de dominio todavía. A ver, usted, ¿qué haría, pastor? ¿Qué haría usted si el Dani viene un día y le dice: ya vengo, papá? Y se va. Y se va, y ni le dijo para dónde iba. Y allá, a la hora que le dio la gana: ya vine, papá. ¿Y de dónde venís? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y con quién anduviste? Papá, ya estás con cosas. Oiga, dar cuentas es: papá, ¿me das permiso? ¿Puedo ir a tal parte? Voy a ir con fulano, sutano y mengano. ¿Puedo? Sí, hijo, está bien. Va, pero eso sí, no vayas a venir pasadas las 9 que la puerta está cerrada. Entonces viene, dar cuentas es someterse a una autoridad. Es que por eso a la gente le gusta. Sí, mire, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice: no, es que mi autoridad es Dios. Pues sí, como a Dios no lo tenés enfrente pidiéndote cuentas. Entonces prefieres decir que Dios es tu autoridad, porque en tu mentecita crees que a Dios lo manipulas, que a Dios le da garabato, que a Dios le puedes decir lo que sea porque no lo estás viendo. Pero como Dios por eso te puso una autoridad que ves, porque desde que nacemos estamos bajo autoridades. Desde que usted nace ya tiene una autoridad, sus padres. Sale de sus padres, tiene otra autoridad. En el colegio, el maestro. En el trabajo, el jefe. Siempre vamos a estar bajo una autoridad. La hermana tiene que comprender: de niña tiene una autoridad a sus padres, y su padre le entrega a otra autoridad, a su esposo. Sale a trabajar, tiene una autoridad el jefe. Viene, siempre es así. Todo el tiempo vamos a estar bajo una autoridad, porque ese es el diseño del Señor. Entonces esta gente dijo: no, ¿saben qué? Aquí hay un problema. A estos les fue mal por ser ambulantes. Esto le fue mal, así que nosotros confesemos. Mire qué tremendo. ¿Qué es la confesión? Es soltar, es dejar salir. Por eso dice la palabra que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, somos perdonados. Entonces hay un poder tremendo. Yo siempre he creído una cosa. ¿Quiere que le diga? El principio de toda liberación comienza con la confesión. Por eso hay momentos en los que alguien está siendo libre o siendo liberado, y no hay manera que sea libre, porque hay algo que no se ha confesado. Hay un pacto que no se ha quebrantado. Hay algo que le da derecho al enemigo, pero la confesión es quitarle el derecho. Por eso cuando usted, hermano, viene, es que eso lo produce el Espíritu Santo.
Cuando viene usted y dice, no, es que ya no soporto estar en esto, hermano, es que me está carcomiendo, es que yo he estado en esto, pero Señor, por eso, hermano, la gran diferencia entre solo venir y decirle, Señor, perdóname, pero ¿perdóname de qué? ¿Perdóname de qué? Es que tiene que ser específico, tiene que confesarle, Señor, es que tú sabes que yo he estado en esto y lo otro. Perdóname, quiero ser libre. Es que mientras usted lo esconde, no es libre. Mire, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Ay, Dios mío, es que esto es grave. Pues sí, porque ¿qué puedo poner? Vea, vamos a poner el ejemplo: el adulterio. Mientras el hombre o la mujer que esté en adulterio vive escondiendo eso, vive en una prisión, hermano, pensando que lo van a descubrir, hermano, pensando que un día se va a dar cuenta una o la otra, llevando doble vida, mintiendo para que la otra no se... Un solo desorden. Y entonces llega un momento que esa persona va a querer ser libre, y la única manera va a ser confesar. Es que si le quiere poner paro, confesarlo. Igual, ¿por qué? Porque el confesar es muestra de arrepentimiento. Señor, yo ya no soporto esto, yo quiero ser libre, Padre, tú sabes, porque en todo lo ves, tú lo sabes, pero yo quiero confesarte mi pecado, Señor. Yo he estado en esto, y por eso muchas veces el Señor permite que usted pueda ser ministrado, hermano, por una persona que tiene la capacidad de ministrarlo, y no por alguien que va a chambrear todo lo que usted diga. Porque qué problema abrir el corazón con gente que no es. Y usted le cuenta que era su mejor amiga, le cuenta, el mejor amigo le cuenta, y después todo el mundo sabe. Entonces no es así. Pero qué precioso cuando el Señor te permite entrar en un proceso donde yo quiero, hermano, decirle esto: yo he estado en esto y esto y esto, y necesito ser libre, no puedo salir. Qué tremendo es buscar la ayuda que el Señor ofrece. Esta gente salió confesando. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido una cosa tremenda en la presencia de Dios, como algo que lo toca y usted dice, no, es que yo ya no aguanto, y yo esto ya no lo quiero para mi vida, y usted no sabe cómo hacer. Bueno, eso es avivamiento en usted. Lo que pasa es que no lo sabemos describir, pero ese es un avivamiento interno. Usted está despertando, su ser está despertando, su espíritu está queriendo ser libre. Y lo siguiente que pasó, dice que dando cuentas. Entonces dijeron, si estos ambulantes, por no tener a quien darle cuenta, le fue como le fue, preferimos nosotros dar cuentas. Y empezaron, hermano, a confesar y a dar cuentas. Y lo último que hicieron, oiga esto me llama mucho la atención, es que este es un avivamiento poderoso. Comenzaron, dice que muchos de los que habían practicado la magia, oiga, quiere decir que ahí se habían convertido unos, como que en este tiempo dijéramos, es que este hermano antes practicaba la hechicería, este hermano antes practicaba la brujería, no, es que este hermano antes leía las cartas, no, es que este hermano antes, ¿cómo es la otra cosa que hacen? La prueba del puro, ¿verdad? Y todo eso, y se convirtió al Señor. Bueno, excelente, se convirtió al Señor. Entonces viene el Señor, hermano, y toda esa gente que se convirtió a Cristo, los toca el Espíritu Santo, porque la conversión era una cosa, pero ahora venía el otro paso. ¿Y qué cosas tenés en tu casa? Ya estaban convertidos, pero tenían los libros de magia. Entonces ahí es donde yo me pregunto, a veces nosotros no entendemos que la conversión es el primer paso, pero todo lo que sigue se llama regeneración. Porque entonces, ahora que ya me convertí, ahora que le abrí mi corazón al Señor, ahora que Él está en mí, su Espíritu Santo en mí, ahora comienza el trabajo verdadero. Ahora comienza a demandarme cosas, a decirme, salite de esto, a decirme, ya viste ese programa que estás viendo. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿A cuánto les ha pasado? Mire, usted está viendo y ya vi, ¿y qué está viendo, fulano? Sí, es cierto, Señor, perdóname. Ay, Padre Santo. Entonces dice que empezaron a sacar, diga conmigo, sacaron.
Mira al que está a la par y dígale: hay cosas que sacar. Dice que sacaron los libros de magia, porque ese era su conflicto, ese era su problema. Ellos habían practicado la magia, entonces sacaron los libros que tenían guardados, porque eso le daba un derecho al enemigo en sus propias casas. Entonces, oiga, y dice que los quemaron delante de todos. Fue como un acto público de renunciar a eso que habían sido y que habían hecho. Fue como un arrepentimiento masivo. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que hicieron la cuenta y dice que encontraron que valía todo el montón de libros 50,000 piezas de plata. Y yo me puse a averiguar cuánto es eso, y más o menos dice que podría oscilar entre $500,000 a $1,000,000 actuales. Valía plata, pero no les importó. ¿Sabe por qué no les importó? Porque mire a su hermano y dígale: más vale tu libertad. Más vale la libertad de tu casa que lo que pueda valer cualquier cosa. Mire, hermano, el Espíritu Santo, cuando empieza a traer un avivamiento a un hogar, comienza a escudriñar cosas. Empieza a caer y esto y lo otro. Ay, no, si es que este es el recuerdo de mi primera comunión. Y no te has arrepentido de eso. Ay, no, si es que es el vestidito con el que yo bauticé a mi hija. Y no te has arrepentido de haberla bautizado. Ay, pero pastor, ¿y cuánto valía el recuerdo? Mire, esa gente no les importó el precio, les importaba su libertad. ¿Pero por qué? Porque había un Espíritu Santo trabajando en ellos. Había algo que había acontecido en el lugar. Habían visto el ejemplo y dijeron: no queremos eso para nuestra vida. Queremos ser libres. No queremos que nos vaya a acontecer a nosotros. Porque había caído un temor. Dígale al que está a la par: un avivamiento también trae temor de Dios. Por eso es que usted debe entender una cosa: si alguien no tiene temor de Dios, lo que le falta es Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que me redarguye. Es el Espíritu Santo el que me dice, me dirige, me convence. Yo estoy argumentando con Él. Él me está diciendo: eso ya no es para ti. Pero usted está argumentando y le dice: no, pero es que una no es ninguna. Y mira que Jesús tomaba vino. Pero el Espíritu Santo te dice: no, pero mira, hijo, no es para ti. Eso no es para ti, porque tú tienes problemas con el alcohol. Y empieza el Espíritu de Dios a convencerte. Eso es avivamiento en tu vida. Eso es avivamiento en ti. Cuando empiezas a ver las cadenas rotas, cuando empiezas a ver la libertad de tu casa, cuando empiezas a preocuparte por lo que entra a tu casa, cuando empiezas, hermano, hay veces que la gente te va a decir fanático. Ah, que usted es muy legalista, pastor, fanático. No, no es cierto. Lo que pasa es que ya vi los ejemplos. Es que solo el que ha visto mire, sabe, por ejemplo, yo tengo algo bien claro. Y se lo digo a la gente porque como es un rema para mí, lo puedo trasladar. Por ejemplo, yo tengo claro el poder de la música. Hermano, yo fui un adolescente rockero. Yo pasé por ahí. Yo era seguidor en aquel tiempo de todos los grupos de rock pesado, de los que habían en mi tiempo. Y yo me acuerdo, hermano, que se los he contado, creo yo. En una ocasión yo vine del colegio, me acosté a dormir un rato y puse un cassette, porque en aquel entonces, ¿verdad? Uno no tenía muchas cosas como para valerse. Entonces un cassette puse y me quedé dormido. Y dormido estaba yo cuando de repente sentí que me asfixiaba. Sentí que no podía respirar. Y cuando abrí los ojos, hermano, vi que debajo de mi cama salía la mitad del cuerpo de una tipo momia, que era como la mascota de un grupo de rock de aquel tiempo, que me estaba ahorcando. Y entonces yo entendí que me quería matar. Y yo dije: ya no vuelvo a oír esta música. Ya no vuelvo. Me costó un mundo oír esa música. Pero cuando quisimos destruir los cassettes, los discos y todas las cosas que quisimos quemarlas, no se podían quemar.
no agarraban fuego, se le echó todo lo que usted se puede imaginar y no se quemaban. Entonces yo pude ver, hermano, muchas cosas. Yo pude sentir cómo se modificó mi conducta con la música que oía. Por eso usted, mi hermano, entiende una cosa: avivamiento es cuando usted, el Espíritu Santo, le empieza a decir: ya no oigas eso, porque esa música es la que no te permite olvidar a la fulana o al fulano. Ay, porque usted cuando la oye, yo no, mire, perdóneme, le puedo decir una cosa, es que usted ya me puede ver, hermano. Yo cuando el Señor me pone el ejemplo, ahí voy. Eso es como aquellos matrimonios que nos casamos antes de conocer al Señor, el caso mío, ¿verdad? Y entonces, hermano, vienen esos matrimonios y de repente oyen en cualquier lugar una canción X. Oí, mi amor, nuestra canción. Y yo digo, y están en Cristo y están trayendo recuerdos del pasado y se están ministrando y yo no sé por qué me metí en esto, porque esto no estaba en aquí, pero me metí. ¿Y por qué no puede salir de esa vida desordenada? No puede salir de la vida desordenada por la música que oye, porque la música ministra el alma, porque el rock y todos esos ritmos que ahora usted conoce provocan desórdenes. Entonces usted no puede salir porque usted tiene dentro de su casa, usted ha permitido todo eso, y hasta que no lo saque no va a haber una verdadera libertad. Pero yo no puedo decirle, hermano, mire, voy a ir a su casa a ver qué tiene. No, porque entonces sería una obra humana. Tiene que ser el Espíritu Santo el que lo inquiete, el que le diga a usted: mira, y esa es tu colección de discos que tenés ahí. Ay, no, es que yo la tengo porque viera, hermano, ya no se hallan de estos discos. No, pues si por eso, bótelos. Hermano, yo todo lo que me daban, yo aguantaba hambre para comprarme esos discos, que eran caros en aquellos tiempos, los acetatos, esos así. Y entonces yo los tenía todos apiladitos y la gran colección, y no me salía el nuevo, yo lo compraba. Imagínese, hermano. Pero eso me hizo entrar en rebelión, malas notas, mala conducta, un montón de cosas. Yo no sabía que ahí estaba la cosa, hasta que un día lo entendí. ¿Y cuántos de nosotros tendremos diferentes cosas que necesitamos sacar de nuestra vida? Porque un avivamiento es como que el Espíritu Santo viene y te dice: a ver, te voy a hacer una requisa. Y usted dice: no, hermano, si yo ya no tengo. Porque ¿sabe qué? ¿Le puedo decir algo? El problema de los creyentes, de nosotros, es que nos convertimos y creemos que porque quitamos los santos ya no tenemos nada. Ay, mi hermano, si eso era lo visible. Pero hay otro montón de cosas que cuando el Espíritu Santo viene, te empieza a decir: eso no me agrada, eso lo tienes que quitar, eso lo tienes que entregar. Oiga, y dice que ellos lo trajeron. Yo me imagino qué pasaría en estos tiempos si yo pidiera un permiso, ¿verdad?, a quien tuviera que pedirle: vamos a cerrar toda esta calle un día, ¿verdad?, toda esta calle, y entonces vamos a hacer una quema de cosas. Y yo le dijera: hermano, traiga usted todas aquellas cosas que tiene que sacar. Dios mío, a saber qué pasaría, qué cosas no hallaríamos ahí. Tremendo, hermano. Es que, perdónenme, si nuestro corazón se abriera, cuántas cosas salieran, cosas que le dan derechos. ¿Por qué el enemigo tiene derecho? Porque él dice: pero sí que ahí tienen algo que es mío. Entonces yo tengo lugar en esta casa. Cuando usted no entiende eso, no comprende que el mundo espiritual trabaja por derechos legales. ¿Por qué cree usted que el enemigo necesita prendas de vestir, artículos que usted ande llevando, cadenitas, cosas? ¿Por qué no comprender eso? Porque, hermano, eso parece tan obvio como que, no, hermano, usted me está poniendo aquí un ejemplo. Bueno, yo he estado en casos donde no se había podido liberar una jovencita y estábamos a reprender y no podíamos, hasta que los que estábamos ministrando ese día, el Señor nos reveló la pulsera que anda llevando. Y cuando dijimos la pulsera, pegó un grito: no, porque había hecho un pacto con otra niña. Entonces el pacto era de amor entre las dos niñas. Entonces era un lesbianismo el que estaba ahí. Entonces, oiga, qué tremendo, porque cuando mencionamos la pulsera fueron los gritos.
hasta que la cortamos y le dijimos renuncié a ese pacto, entonces fue libre. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Un avivamiento va a comenzar a sacar cosas, sacar amistades, va a empezar a sacar cosas de tu teléfono, va a empezar a sacar cosas de tu closet, va a empezar a sacar cosas de tu alacena, va a empezar a sacar las botellitas que no quisiste. No, yo no tomo, hermano, pero ahí las tengo guardadas, el gran bar. Yo digo, solo que las tenga para el diablo cuando llegue a querer beber. No, están de adorno. Adorno. Si a usted y a mí, si tenemos al Señor, nos debería de causar eso repulsión. Por lo menos a mí. ¿Sabe por qué? Porque de ahí me sacó el Señor. Y yo sé a dónde se llega con eso. Entonces yo no lo quiero ni pintado. Entonces, todo eso usted dice, no, yo lo entrego, y por favor no lo vaya a regalar. Lo quema, lo bota, lo destruye. Porque la maldición no se le da a otro. Regale bendición, pero no maldición. Entonces usted empieza a decir, mi casa tiene que estar limpia, mi vida tiene que estar limpia. Yo quiero sacar. Oiga, es que hermano, ese término se ha vuelto ahora bien importante, fíjese. Porque hasta de su Facebook va a tener que sacar gente. Porque usted con el problema y teniendo en su Facebook esas amistades que salen medio vestidas, por es que le cuesta soltarse, por eso le cuesta ser libre, porque tiene un montón de cosas. Entonces usted tiene que comprender. Mire, ¿le puedo aterrizar con esto? Ir casi llegando a donde quiero llegar. Ay, qué galán el Señor. Me ayuda, el Señor me ayuda. Mire, el enemigo siempre va a buscar la manera de entrar a su casa. Por ejemplo, yo le digo a la gente, vea, hermano, yo se los he dicho muchas veces y se lo digo de todo corazón, porque la gente es linda y la gente siempre sale de viaje y le quiere traer un recuerdito a uno. Y yo le digo, mire, yo les quiero pedir un favor. Si usted va a salir de viaje y me quiere traer un recuerdito, primero piense dónde ha andado, porque no me va a traer un recuerdo ni del Machu Picchu, ni de las pirámides de Egipto, nada de eso. Porque el diablo lo que va a querer es meterme algo conjurado o para tener un derecho. Entonces usted tiene que entender, hermano, ¿y sabe dónde más actúa? Déjeme decirle esto. En lo más obvio. Es que él no va a venir, no va a creer usted que va a querer entrar con una imagen de un gran cachudo. No, hermano, esa no la recibe usted. Pero en algo bonito, sutil, bien escondido. Y entonces usted dice, bueno, ¿y qué es lo que me está ocasionando problemas? Yo conozco gente que es pero tan insensata, hermano, que traen arena del desierto. Fueron de viaje a visitar, a conocer las pirámides de Egipto, y entonces trajeron arena del desierto. Ya trajeron un desierto a su casa y no se dan cuenta. Traen imágenes, escarabajos, porque eso es lo que dan en esos lugares. Escarabajos así, como imágenes, porque esa es parte de sus deidades. Y ya viene la gente bien galán, hasta el escarabajo en forma de prendedor, y allá lo anda, hermano. Y el diablo siempre se quiere meter. Entonces usted va a estar alerta, porque hoy Dios le va a abrir los ojos, pero no los ojos naturales, los ojos espirituales. Y esto aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que quiere el enemigo conmigo? Siempre buscando cómo meterse y usted buscando cómo sacarlo. Esa es la lucha nuestra. Él queriéndose meter y usted queriéndolo sacar. Y en la medida que el Espíritu Santo lo mantenga a usted despierto, avivado en el fuego de Dios, usted no lo va a dejar entrar a su casa. ¿Está conmigo acá? Yo quiero que se ponga de pie esta noche, por favor. Yo quiero que usted empiece a pedirle al Señor. Levante sus manos al cielo y empiece a pedirle al Señor esta noche. Dígale: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo avive en mí, Señor.
avive su fuego en mí. Fuego, hermano amado, es sinónimo de avivamiento. Fuego en las escrituras, hermano, es sinónimo de avivamiento. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que aquellos jóvenes los metieron en un horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. Pero cuando se metieron, no los quemó a ellos, solo quemó las ataduras que había en sus manos y en sus pies. Porque el fuego, hermano, va a quemar todo aquello que te ha estado estorbando, paralizando o ha estado queriéndote detener. Yo quiero que este día usted le pueda decir al Señor: yo vengo a entregarte todo aquello, Señor, que posiblemente esté causando un problema en mi vida. Quiero sacar de mi vida, de mi corazón. Vamos, comience ahí donde usted está. Este es trabajo suyo, no lo puedo hacer por usted. Usted comience ahí a hablar. Renuncia a todo lo que usted considere que ha sido para usted un conflicto. Aquello que usted diga: Señor, no lo puedo seguir teniendo dentro de mí. Hoy quizá vas a cortar alianzas. Hoy quizás vas a romper con muchas cosas. Hoy quizás vas a renunciar incluso a la música que has estado escuchando. Vas a renunciar esta noche quizá a amistades que te han estado también influenciando. Ahí está la razón por la que no puedes ceder en muchas cosas. Comienza ahí donde estás, levanta tus manos. Recuérdate, abre tu boca, porque la confesión es poderosa delante del Señor. Dile: Padre, vengo aquí, Señor, a confesarte, Padre. Si usted ha estado, hermano, perdóneme, yo tengo que decírselo, no tengo otra manera. Si usted ha estado, hermano, guardando algo ahí que tiene que decírselo al Señor, háblelo con Dios para poder ser libre. Porque esta noche es una noche en la que usted vuelve su corazón a Jehová, vuelve su corazón a Dios. Si usted ha estado en rebeldía, si le ha costado reconocer autoridad, si le ha costado a usted, hermano, si está como aquella mujer Agar, queriendo huir, hermana, así usted regrese y dígale: Señor, aquí estoy, me pongo sumisa bajo la mano de mi autoridad, me pongo sumiso, porque, Señor, reconozco que la rebelión no es tuya, la rebelión no procede de ti, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me levanto en autoridad en esta hora, Padre Santo, para orar por aquellos que hoy reconocen que necesitan del Espíritu de Dios para poder hacer cambios en su vida. Hay cosas que no te bendicen, hay cosas que no son para ti, hay relaciones que no te convienen, hay relaciones que no son del Espíritu de Dios. Mi amado hermano, jovencitos, compréndanme una cosa: cuando usted está en una relación que sus padres no están de acuerdo, esa relación no viene del Señor. ¿Por qué? Porque la primera señal de que la relación viene de Dios es que tus padres van a estar de acuerdo. Por eso no entres en rebelión, no te va a ir bien en eso. Tienes que decirle: Padre, me someto a mi autoridad. Mis autoridades están para bendecirme, para cuidarme. Mis autoridades fueron puestas para que me protegieran. Y aunque yo no lo entiendo, Señor, pero debo comprender, mi Dios amado, que buscan mi bienestar. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad esta noche. Yo quiero pedirle, mi hermano, si usted empieza a sentir del Señor que usted necesita, hermano, esta noche sacar algo de su corazón, no lo va a hacer público aquí, por favor, no me vaya a malinterpretar, pero si usted esta noche puede decirle: Señor, yo necesito tu Espíritu Santo, vengo a tu presencia, vengo delante de ti. Aquí hay un altar donde usted puede pasar, aquí al frente usted puede venir y decirle: Señor, yo hoy, Señor, quiero presentarme ante ti. Quiero que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea ese fuego que me escudriña, sea ese fuego que consume todo lo que no es tuyo. Padre, por favor, te lo suplico, te lo suplico. Hay gente que esta noche tiene que volverse al Señor. Hay gente que ha estado, hermano, en su corazón en rebeldía contra Dios, huyendo de la autoridad. Véngase al altar y dígale: Señor, la rebelión no es tuya, la rebelión no es tuya. Si te hicieron daño en alguna iglesia, si un pastor te causó daño y te ha costado, mi amado hermano, entonces usted dígale: aquí vengo, Señor, tú no me hiciste nada, fueron los hombres los que me dañaron, pero yo quiero reconocer autoridad. Sana mi corazón. Gracias, Padre. A alguien más que pase, corra. Estoy dando un espacio para poder ministrar rápido. Alguien tiene que decir: